la paz del Señor, agradecido de estar nuevamente desde aquí, desde Virrey del Pino, desde la página de La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Y bueno, agradecemos a todos los hermanos que nos están escuchando, al hermano Diego de la radio, a los hermanos de la radio que están trabajando allí, el operador. Y bueno, también saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo haciendo la primera hora del programa, que el Señor lo bendiga y lo guarde. Y bueno, hermano, como ya todos sabemos, estamos en un tiempo de aislamiento más riguroso, así que tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar salir si no es necesario y cuidarnos entre todos, hermano. Agradezco al Señor porque a pesar de eso, el Señor me da la oportunidad y los hermanos de poder salir a través de la radio o por medio de la página de Facebook. Y bueno, con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo en este día. Así que hermanos amados, les saludamos a todos con el amor de nuestro Señor Jesucristo y vamos a hacer una oración para poder comenzar en esta hora. Sí, Jesús. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia que tú manifiestas cada día, Señor, guardándonos de todo este mal que ha venido sobre el mundo, Señor, ayudándonos, Señor, y guiándonos por medio de tu palabra, Señor. Amén. Gracias por la vida de tu siervo, Señor, que tú lo ayudas, lo guías y lo guardas, Señor. Que cada día tú le añadas más sabiduría para que pueda conducir a tu pueblo, Señor amado. Así también por cada hermano, Señor, de la congregación, de la iglesia del Señor Jesucristo, que tú lo bendiga, lo ayudes, Señor, lo sostenga, Señor, lo sustentes con tu poder, Señor, para que ninguno caiga, Señor, ninguno se desanime, ninguno se desaliente, Señor, sino que podamos estar fortalecidos, Señor, como dice tu palabra, en el hombre interior, Señor, para poder mantenernos firmes hasta el fin, Señor. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día, en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Alabado sea su nombre. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Dice, pues hablo como con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Vio? La ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Entonces dice, y entonces ahí da un ejemplo al apóstol Pablo, porque ahí habla de la analogía tomada del matrimonio, un ejemplo usa el apóstol Pablo para hacerle ver a los hermanos que han venido de la ley, que cuál es su condición ahora frente a la ley, y aquellos que están bajo la ley, cuál es su condición frente a la ley. Entonces dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Vio? Entonces dice la palabra, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Vio? Mientras que éste vive, está sujeta a la ley del marido. Ahora, ¿cómo podemos tomar el ejemplo? Bueno, nosotros en otro tiempo, dice, vivíamos bajo la ley. Estábamos sujetos a mandamientos, preceptos y ordenanzas. Pero la ley dice, en los evangelios dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Vio? Pero en Romanos capítulo 10 dice la palabra del Señor que Jesús vino a hacer la justicia de la ley. Perdón, sí, en el 10, versículo 4. En el 3 podemos leer. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que estamos un día más. El Señor nos sigue guardando durante todo este tiempo, ¿no? Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Vio?
Fíjese qué maravilloso, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿vio? Ellos estaban queriendo establecer su propia justicia. ¿Cómo querían establecer su propia justicia? Cumpliendo los mandamientos, ¿vio? Mostrando una apariencia, ¿vio? Entonces querían establecer su propia justicia, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. ¿Vio? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Porque ellos dijeron, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Y el Señor entonces le dio la ley y le dijo al hombre, aquel que haga todas estas cosas vivirá por ella, alcanzará la justicia por medio de ella. Y lo dijimos Romanos, 1 Corintios. 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Vio? Nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos fue hecho justicia. Nos fue hecho justicia nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué nos fue hecho justicia? Porque Él ocupó nuestro lugar. Amén, gloria a Dios. Porque Él ocupó nuestro lugar y somos muy reiterativos en estos temas. Somos muy reiterativos. ¿Y sabe por qué somos muy reiterativos? Porque no se entienden estos temas. No se entienden. Entonces el Señor quiere que se entiendan. No de una manera intelectual, sino de una manera espiritual. ¿Cómo es de la manera espiritual? El Señor quiere traer la revelación de estos temas. Una manera intelectual, yo le puedo transmitir el conocimiento a usted de cómo usted puede alcanzar la justicia por medio de la fe en Dios, pero mañana se olvida. Y vuelve otra vez a los viejos rudimentos. Pero cuando Dios trae la revelación, trae la iluminación de una manera espiritual por medio de la renovación del entendimiento que trae el Espíritu Santo y la palabra de Dios, eso queda sellado en nuestra mente y en nuestros corazones. Y nunca más se va. Entonces podemos seguir adelante. ¿Vio? Entonces podemos seguir adelante. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo decía, para mí no me es molesto el hablar las mismas cosas y para vosotros es provechoso. ¿Vio? Entonces nosotros vemos acá, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué justicia ignoraban ellos? Ellos ignoraban a Cristo. Ellos ignoraban a Cristo. ¿Vio? Ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia. ¿Y cómo querían establecer ellos su propia justicia? Cumpliendo los mandamientos. No, yo soy una persona correcta, yo soy una persona intachable, yo soy una persona moralmente que no hay ninguna falla, ninguna arruga. Sí, bueno, eso dice usted y eso puedo llegar a decir yo. Pero ¿qué hay cuando Dios nos examina? Cuando Dios nos examina, entonces Dios ve. Porque lo que nosotros vemos, lo que usted ve y lo que usted y yo podemos mostrar es una apariencia exterior. Pero Dios ve y ve más allá de nuestra carne. Ve las intenciones, los deseos y los pensamientos del corazón. Entonces nosotros podemos manifestar una conducta intachable, como dice que hicieron ellos. Ellos dice, ignorando la justicia de Dios, que no solamente iba a producir en ellos algo exterior, sino algo interior también, procuraron establecer su propia justicia. Y cuando Jesús se encontró con los fariseos en su tiempo y vio la justicia que ellos intentaban manifestar, le dijo, vosotros sois sepulcro blanqueado, dice. Porque por fuera os mostráis hermoso, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de inmundicia. ¿Vio? Pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a manifestar una justicia que primero obra dentro de nosotros y después se manifiesta en nosotros. Se manifiesta de una manera natural. ¿Vio? Yo no necesito que una ley me diga a mí, no matarás para no matar. ¿Vio? Tampoco es sentido común como muchas veces pensábamos. Porque el sentido común que nosotros teníamos que teníamos y tenemos en nuestra naturaleza, hablando de la carne, muchas veces no nos exhorta a nosotros que matar, robar, mentir, hablar mal de nuestro hermano está mal. No nos exhorta, al contrario, si usted le da un poquito así, la carne quiere más. Pero el Espíritu Santo, hablando de nuestra
comunión con Él, nos lleva a nosotros a que nosotros tenemos que tener una transformación de vida. ¿Vio? Y eso empieza primero en nuestra posición. Ahora nosotros alcanzamos la justicia delante de Dios. Y eso no es por la ley, eso es por medio de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso está usando la palabra de Dios el ejemplo aquí. ¿Vio? Ahí en el que estábamos leyendo en Romanos capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Vio? Con los que conocen la ley. Bueno, hoy podríamos decir que no está rigiendo en las congregaciones la ley mosaica, pero hay muchas leyes que están rigiendo allí. La ley de la moral, la ley de muchas cosas, ¿vio? Por las cuales el hombre quiere alcanzar el favor de Dios y ser reconocido. Pero no es por eso. No es por eso que nosotros vamos a poder servir a Dios, no es por eso que Dios nos va a usar, no es por eso. Al contrario, usted fíjese que como siempre lo decimos desde este lugar, cuando Dios nos usa, los que menos se ven somos nosotros. Lo que menos se ve somos nosotros. O sea, usted me ve a mí porque tengo un cuerpo físico, pero lo que menos usted ve es mi carácter cuando Dios nos usa. Estamos hablando cuando Dios nos usa. Es mi carácter, porque lo que usted ve es el carácter de Dios, manifestándose a través de este vaso de barro. Y eso es algo maravilloso. Por eso dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Ahora, la ley se va a enseñorear de usted en tanto que usted esté vivo. Ahora usted está vivo y usted me va a decir, sí, yo estoy vivo para Dios en Cristo Jesús y muerto al pecado. Sí, pero estoy hablando de su yo, Si usted todavía está vivo en su yo, entonces usted está buscando alcanzar las promesas de Dios por medio de lo que usted puede hacer o lo que usted puede fomentar en otros. ¿Vio? Por medio de un carácter, pero todo proveniente de su propia carne. Ahora, cuando la vida de Dios toma el control sobre su vida y lo lleva a usted a manifestar la justicia de Dios, entonces lo que se produce es que el fruto se vea. El fruto se vea. ¿Cuál es el fruto? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer ahí. Porque fíjese que la ley no produce frutos. Ni siquiera un fruto produce. Produce obras, la ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Vio? El fruto del Espíritu es. Y si usted va allá a los evangelios, se encuentra cuando el ángel visitó a José y le dijo, no temas en recibir a María por mujer, dice, porque lo que en ella es del Espíritu Santo, era un fruto del Espíritu. ¿Y qué era el fruto del Espíritu en María? Es Jesucristo mismo. ¿Vio? Y ahora ese fruto está en nosotros. Ese fruto está en nosotros. Y nosotros ahí lo que está enumerado en Gálatas 5:22 son las virtudes de ese fruto, que se tienen que manifestar en nosotros de una manera natural. Ahora hablábamos con mi esposa ayer y hoy en la mañana también. ¿Cómo es eso de una manera natural? Bueno, de una manera natural. Nosotros somos la tierra donde la semilla es plantada. Y dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es plantada y después es regada y es cuidada. Y ahí entra el oficio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que hacen ese trabajo. Pero dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? El crecimiento lo da Dios. El crecimiento de la vida de Dios en nosotros tarda. ¿Cuánto tarda? Bueno, eso depende de cuánto usted y yo nos rindamos a la voluntad de Dios. ¿Vio? ¿Por qué nosotros vemos, aunque a veces tarda años una planta en crecer y dar el fruto, pero fíjese que tarda los años determinados o el tiempo determinado por la semilla o por su naturaleza, pero no tarda más de eso.
¿Y por qué a veces nosotros tardamos muchos años, más de lo necesario, para que el fruto se vea? ¿No? Porque nos resistimos. Nos resistimos tal vez a la enseñanza, tal vez al riego, tal vez a la... Nos resistimos. Y la tierra no se resiste. La tierra no se resiste. Dice, creo que es en el libro de Santiago, dice, porque la tierra dice que embebe el agua, dice, que embebe la lluvia, dice. ¿Vio? Hablando de que no se resiste, la recibe, se nutre y da fruto. ¿Vio? Y así también nosotros. Pero eso no lo produce la ley. Eso no lo produce la ley, eso lo produce la gracia. ¿Vio? Eso lo produce la gracia. Espero que usted pueda entender la palabra, que el Señor le pueda revelar. ¿Vio? Porque dice, porque la mujer, volviendo a Romanos 7:2, mientras mi esposa va a buscar el versículo de Santiago, creo que es en Santiago, tal vez está en otro libro. Porque la mujer que está sujeta a su marido, mientras el marido vive, está obligada, ¿vio? Está obligada a sujetarse a su marido, está obligada. ¿Por qué está obligada? Por la ley. ¿Vio? Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Libre es de la ley del marido. Ya no se tiene que sujetar, porque el marido murió. ¿A quién se va a sujetar? Bueno, nuestro primer marido murió. ¿Vio? Nuestro primer marido murió. ¿Quién era nuestro primer marido? Bueno, estaba la ley y estaba el hombre viejo. Ellos fueron muertos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que se produjo eso? Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro primer marido murió. Ahora somos de otro. Ya no somos de Adán, no somos de la ley, no somos de la religiosidad, somos de otro. ¿Vio? Entonces dice, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará, pero si viviendo el marido, dice, se llamará adúltera si fuese de otro varón. ¿Vio? Pero como nosotros hemos muerto a la ley, nosotros hemos muerto al viejo hombre, nosotros hemos muerto al mundo, nosotros hemos muerto al pecado, no somos adúlteros. No somos adúlteros, en una forma espiritual les estoy hablando, ¿no? No somos adúlteros, no tenemos relación con dos señores, ¿vio? Porque pertenecemos a un solo marido. Entonces así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuese de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera, dice que no será adúltera si fuese de otro marido. ¿Vio? Es como lo natural. Yo tengo mi esposa. Si mi esposa se une a otro hombre, ella pasa a ser una mujer adúltera. O si yo me uno a una otra mujer estando mi esposa con vida, soy un hombre adúltero. Pero muriendo mi esposa o muriendo yo, los dos somos libres de unirnos a otra persona. Bueno, nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley, ahora somos libres para unirnos a otro. Ahora, ¿a quién nos vamos a unir? Bueno, la palabra dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. No hemos unido al Señor. Gloria a Dios. Ahora somos huesos de sus huesos, Gracias, carne de su Jesús. carne y Amén. sangre de su sangre. Gracias, mi Jesús. Alabado sea su nombre. Amén. No sé si encontraste el versículo ahí, A más. ver si es Hebreos 6, 7. Sí. A ver. Porque la tierra que bebe la lluvia, que Sí. muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. ¿Vio? Fíjese. Hebreos 6, 17, ¿no? 6, 7. 6, 7, perdón. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. ¿Qué trabajo hace la tierra para recibir la lluvia? No hace ningún trabajo. Sí, pero yo quiero tener parte. No, usted sabe cuál es la única parte que va a tener y la única parte que voy a tener yo, el de creer y de rendirnos. Ese es el trabajo de la tierra. La tierra está ahí. ¿Vio? Es como cuando yo tengo un patio hermoso, algún día se lo voy a mostrar.
Yo agarro mi pala, mi rastrillo, voy y hago un pozo y siembro una semilla y todos los días la riego y la cuido y la tierra ni se resiste, ni da opinión, ni tampoco agrega algo que no sea necesario para la vida de la planta que se va a desarrollar. ¿Vio? Así también nosotros. Amén. ¿Vio? Pero primero fue limpiada. ¿Cómo fue limpiada? Y bueno, en lo natural nosotros sabemos que tenemos que sacar las espinas, tenemos que sacar las rocas, tenemos que sacar todo lo que impide que la vida de la planta se desarrolle. Bueno, en nosotros también. Cristo quitó todo lo que impedía que la vida de Dios se desarrolle en nosotros. Quitó al hombre viejo, quitó el pecado, quitó el cuerpo del pecado. Amén. Para que ahora la semilla, que es la palabra de Dios, pueda producir el fruto que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A Dios. Aleluya, Amén. gloria a Gracias, Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, veo que hay alguien que hace ese trabajo. Hay alguien que labra la tierra. ¿Vio? Dice, por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Cuál es la tierra que recibe bendición de Dios? La que embebe la lluvia. La que bebe la lluvia. ¿Qué quiere decir? La que recibe la palabra. Y la palabra va produciendo en ella. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Por qué produce espinos y abrojos? Porque no recibe la palabra. No recibe la palabra. No recibe la corrección. Pero no estamos hablando, cuando hablamos de corrección, muchas veces se malinterpreta eso de corrección con un castigo. ¿Vio? Y la corrección no siempre es un castigo. La corrección a veces es un aliento para que el hermano o la hermana alcancen aquello para lo cual el Señor los llamó. Es remover un poco la tierra Claro. para que siga recibiendo. ¿Vio? Ese remover la tierra, es abonarla, entonces uno va corrigiendo, ¿vio? Y entonces ahí la persona puede recibir la lluvia y entonces puede producir el fruto también en ella. Pero la que no lo recibe, dice la palabra de Dios, pero la que produce espinos y abrojos, dice, es reprobada. ¿Vio? Es reprobada. ¿Y cómo sabemos que es reprobada? Bueno, el pastor hablaba el otro día en otro tema, ¿no? Pero viene al lugar el versículo con las dos edificaciones. Uno edifica con madera, heno y hojarasca y el otro edifica con oro, plata y piedras preciosas. Todo eso es probado. ¿Vio? El que edificó con madera, heno y hojarasca es similar a este. ¿Vio? Que produce espinos, abrojos y entonces es reprobada. Es reprobada. ¿Por qué es reprobada? Porque no recibe. No recibe la instrucción para poder producir el fruto. ¿Vio? Y entonces dice, es reprobada, dice. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Vio? Es ser quemada. No que va a ir al infierno, sino que va a recibir pérdida cuando pase por la prueba. ¿Vio? Va a recibir pérdida. ¿Por qué? Porque va a pasar por la prueba, por el fuego de la prueba, y su obra se va a quemar, su manifestación se va a quemar. ¿Por qué? Porque es una manifestación de la carne y no del espíritu. ¿Vio? Si es una manifestación del espíritu, no se quema, se purifica. ¿Vio? Y eso es lo maravilloso. Pero volviendo ahí al Romano capítulo 7, porque es tan maravilloso entender esta palabra, hermano. Yo ahí a veces hablo con hermanos y ellos dicen, pero ustedes no salen de la carne y del espíritu, porque hay tantas cosas que nosotros tenemos que entender ahí. Hay tantas cosas. Nosotros tenemos que entender bien cómo hacer el cimiento de la casa para que después la casa no se nos venga abajo. Porque si no entendemos cómo hacer el cimiento de la casa, no entendemos cuánto tenemos que ahondar para hacer las bases de la casa, después lo que edifiquemos arriba se puede venir abajo y entonces nos va a pasar lo que él dice allá en los evangelios, referido a aquel que edifica la casa y no saca cuenta antes. Dice, y muchos lo mirarán y se burlarán de él. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar bien los materiales que vamos a usar, cuánto tenemos que ahondar. Porque nosotros tenemos dos crecimientos, uno es hacia abajo, que es lo que estamos viendo nosotros ahora en el libro de Romanos, y después vemos el crecimiento hacia arriba, que es la manifestación. Pero si no hacemos bien el crecimiento hacia abajo, si no hacemos bien la base, entonces después lo que se ve arriba se va a ver lindo y hermoso, pero cuando venga la prueba se va a derrumbar. ¿Vio? Entonces dice,
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro, dice, si en vida el marido de ella se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley del marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. ¿Vio? No será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos. Ahora viene la palabra clara. Ahora viene la palabra clara, porque usted dice, ¿dónde está el mensaje ahí? Bueno, ahora viene la palabra clara para nosotros. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Habéis muerto a la ley. Aleluya, gloria a Dios. Ahí podemos leer en el capítulo 8:2 del libro de Romanos. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vio la ley del Espíritu de vida. El poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró a nosotros de la ley del pecado y de la muerte. Este nuevo marido, este nuevo esposo que nosotros tenemos nos hizo libre. Nos hizo libre de la condición que nosotros teníamos antes. Nos hizo libre del poder del primer marido. Nos hizo libre a nosotros. Y ahora somos de él. ¿Vio? Sí, Dijimos Romanos 8:2, Gálatas 5:18. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Ahora somos de otro, de aquel que nos compró. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Vio? Ahora somos guiados. ¿Por qué somos guiados por el Espíritu? Porque somos de Él. Porque Él nos compró. Porque Él puso su Espíritu en nosotros. Puso su vida en nosotros. Entonces somos de Él. Fíjese lo que dice acá en Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Él abolió la ley, ¿vio? Cumplió la ley se cumplió en él, la justicia de la ley fue satisfecha en él. Entonces ahora la ley ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué no tiene poder sobre nosotros? Porque en cuanto a la ley nosotros hemos muerto. Entonces la ley dice, creo que ahí en Romanos capítulo 7, 13, por ahí dice, porque la ley ya nos enseñó, el pecado ya nos enseñará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Vio? No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si no estamos bajo la ley, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros y ya no nos puede conducir como nos conducía antes. Y no nos puede hacer sentir como nos sentíamos antes, miserables. Ahora no nos sentimos miserables, ahora nos sentimos dichosos, nos sentimos bienaventurados. ¿Por qué? Porque ahora somos de otro, somos de nuestro amado Señor Jesucristo y su vida a nosotros nos conduce. Alabado sea su nombre. Y vamos a leer también ahí en Colosenses 2:14. Alabado sea su nombre. Colosenses 2:14. Podemos leer desde el 11 en adelante. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la Aleluya, cruz. gloria a Dios. Fíjese Gracias, lo que Jesús. hizo Amén, gloria a Dios. nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro esposo. Sí, Señor. ¿Vio? Nuestro esposo. Decimos que es nuestro esposo por la fe. ¿Vio? Él es nuestro esposo, Él es nuestro amado. Gracias, Jesús. Y fíjese lo que Él hizo por nosotros. Cuando nuestro primer marido lo único que hacía era hacernos sentir miserables.
¿Vio? No nos hacía sentir miserables, nos hacía sentir amargados, nos tenía en esclavitud. Pero este es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, nos hizo libre del poder del Amén, gloria a pecado, Dios. nos hizo libre de la ley, nos hizo libre de la condición Amén. pecaminosa que nosotros traíamos antes, nos hizo libre de todas esas cosas. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentir miserables? ¿Por qué vamos a seguir yendo detrás de algo que a nosotros nos hizo sentir inmundos, miserables en otro tiempo? Ahora nosotros hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, le pertenecemos a Él, ¿vio? Y entonces ahora nosotros podemos ver qué maravillosa que es la palabra de Dios. Fíjese, alabado sea su nombre. Entonces dice, así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuese de otro varón, mas si su marido muriere es libre de la ley, ¿vio? De tal manera que no será adúltera si fuese de otro marido. Ahora somos de otro. Somos de aquel que nos compró y nos lavó por medio de su sangre preciosa. Somos de otro. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. Aleluya, gloria a Dios. Ya no le pertenecemos más a la ley ni al pecado. Ya no le pertenecemos más a ellos. ¿Vio? Por el cuerpo de Cristo. Y ahí en Efesios 2:16 dice la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué estábamos enemistados con Dios? Porque queríamos alcanzar la justicia por medio de la ley, y lo que se producía era más enemistad, porque se producía más pecado, y el pecado no nos acerca a Dios, sino que nos aleja de Dios. Pero cuando vino la gracia por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, Jesucristo obró la justicia en favor de nosotros y nos acercó a Dios. Amén, gloria a Dios. Nos acercó a Dios. Gracias, Aleluya, Jesús. gloria a Dios. ¿Vio? Y ahí en Colosenses 1:22 también podemos leer, En su cuerpo de carne, dice el 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, gloria a Dios, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿vio? Amén. Para Gracias, presentarnos. Jesús. ¿Cuándo nos va a presentar santo y sin mancha delante de Él? Y allá en el futuro, cuando nosotros vayamos a la presencia. No, para presentarnos ahora. Ahora, cuando usted entra en la presencia de Dios, cuando usted ora al Señor, cuando usted lee su palabra, cuando usted va a la congregación y se reúne con los santos para celebrar culto a Dios, usted se puede acercar a la presencia de Dios sin mancha, sin arruga, Amén. ¿vio? Como una persona santa, donde Dios lo mira y lo ve en Cristo. Y usted dígame, ¿qué imperfección Dios ve en Cristo? Ninguna imperfección. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreo, que Dios, por medio de Jesucristo y por medio del sacrificio de Jesucristo, hizo una sola vez y para siempre perfecto a los santificados. ¿Vio? Dice, Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio, Amén, Jesús. ¿vio? Habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio, dice, hizo perfecto, dice, hizo perfecto, dice, a todos los santificados. Alabado sea su nombre. Amén, gracias, Sí, Jesús. Hebreo, creo que es en el capítulo 10. Alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Podemos leer desde el 11. Hebreos 10:11. Sí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aleluya, gloria Pero a Dios. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese, Amén. Cristo Gracias, habiendo Jesús. ofrecido una sola vez y para siempre, dice. Gracias, Jesús. El sumo sacerdote tenía que entrar todos los años al lugar santísimo y ofrecer sacrificio por él y por todo el pueblo, todos los años. Pero dice que Cristo ofreció una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los santificados. Gracias, Jesús. Por eso. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estábamos mirando en Romanos capítulo 7? Porque ahora somos de otro. Y que a ese otro, que es nuestro amado Señor Jesucristo, ya pagó el precio por nosotros. Ya no estamos en deuda con Dios en cuanto a nuestra salvación. ¿Vio? Estamos en deuda con Dios en cuanto a rendir nuestra vida todos los días hasta que Él venga, para que Él pueda hacer su obra en nosotros, que es transformarnos a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en cuanto a nuestra salvación ya no estamos en deuda, porque dice que Cristo no es como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que todos los años tenía que entrar dentro del tabernáculo y ofrecer sacrificio una vez al año por todo el pueblo. Dice que Él entró una sola vez, traspasó el velo, dice, y entró en la presencia de Dios ofreciendo su propia sangre, no la de otros, sino que su propia sangre ofreció, y nos dice que santificó, dice, una sola vez y para siempre a los santificados. Alabado sea su nombre. Por eso dice la palabra de Dios. Así que también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Ya hemos muerto a la ley. La ley ya no se puede enseñorear más de nosotros. ¿Vio? Por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros. Esto es del que resucitó de los muertos. ¿Vio? Para que seamos de Él. Ahora somos de Él, le pertenecemos a Él. A fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Vio? A fin de que llevemos mucho fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto que nosotros tenemos que llevar? ¿Cuál es el fruto que se tiene que ver en nosotros? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Espero que usted se pueda gozar así con también nosotros. ¿Vio? Así también dice, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora le pertenecemos al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Ahora le pertenecemos al Señor. ¿Vio? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Le dijeron las doncellas a la sulamita. Y ella dijo, mi amado es alto y rubio y sobresale entre 10.000. ¿Vio? Con él tengo mi contentamiento. ¿Vio? Con él tengo mi contentamiento. No lo tenía con muchos, no lo tenía con otros, lo tenía con él. Bueno, así también nosotros. Alabado sea su nombre. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, ¿cuándo se enseñoreaba la ley de nosotros? ¿Cuándo el otro marido era Señor sobre nosotros? Cuando estábamos en la carne. Cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces ellos eran señores sobre nosotros. Dios dice, pero ahora, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Vio? Llevando fruto para muerte. La ley, como dice el apóstol Pablo, creo que ahí mismo en el capítulo 7, sí, en el capítulo 7, versículo 10 y versículo 11 vamos a leer. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Vio? Lo engañó. ¿Por qué lo engañó? Porque él pensó que el pecado le iba a producir vida. El mandamiento le iba a producir vida, no el pecado, el mandamiento. Él pensó que el mandamiento le iba a producir vida, pero nosotros sabemos que la palabra dice que la ley se introdujo, se trajo al escenario de este mundo para que el pecado abundase. Para que el hombre conociera su condición pecaminosa, no para salvarlo, no para justificarlo. Aunque en el libro de Deuteronomio dice, aquel que haga estas cosas vivirá por ellas, la ley no se introdujo para que la persona alcance la justicia de Dios, sino que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que la palabra no termina y dice, cuando abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Vio? Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿vio? Estábamos. ¿Usted está en la carne? Bueno, tiene que morir. Yo no estoy en la carne, yo estoy en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso que estamos en el Espíritu? Que estamos en Cristo.
En cuanto a la carne, nosotros hemos muerto, ¿vio? Habiéndonos despojado del hombre viejo con sus hechos, dice la palabra de Dios, ¿vio? Alabado sea su nombre. Entonces dice, pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, dice, que eran que eran por la ley, obraban a nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora está hablando del tiempo presente. Ahora que nosotros hemos muerto a la carne, que nosotros hemos muerto a la ley, que ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Pero ahora, dice, estamos libres de la ley. Gracias, Señor Jesús. Ahora estamos libres de la ley, Amén. por haber muerto a aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora nosotros podemos servir con libertad. ¿Vio? Podemos servir con libertad porque el espíritu de vida en Cristo Jesús no nos rige a nosotros con un carácter hosco, un carácter severo como nos regía el espíritu de la ley, ¿vio? Sino que la gracia tiene un espíritu de amor, un espíritu de justicia, un espíritu de mansedumbre, que tiene que corregir, sí tiene que corregir la gracia. ¿Vio? Por como dice ahí en el libro de Hebreos, ¿vio? Tiene que corregir, dice, para que no se salga del camino, dice, en ninguno, ¿vio? Para que lo cojo no se salga del camino, dice, y podamos ser fortalecidos y podamos seguir hacia adelante. Pero ya la corrección que hace la gracia no es para muerte, sino que es para vida. ¿Vio? Por eso dice, no estamos bajo el régimen viejo de la letra. La ley nos quería corregir a nosotros, pero cuando nos corregía, nos terminaba matando. ¿Por qué? Porque nos llevaba a que nosotros manifestemos algo que no estaba en nosotros ni podíamos alcanzar. ¿Vio? Pero la gracia nos lleva a nosotros a manifestar algo que Dios puso en nosotros. Dios puso en nosotros. Fíjese, antes de que Dios nos lleve a manifestar su vida, primero la puso dentro de nosotros. Entonces nosotros ahora estamos sin excusa. Sin excusa. Por eso dice la palabra de Dios, mas ahora estamos libres de la ley. Aleluya, gloria a Dios. Ya terminó. Ya murió el primer marido. Ya murió. Ahora estamos libres de él. ¿Vio? Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos, dice, en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. Ahí podemos leer en 2 Corintios 3:6. Alabado sea su nombre. Sí. Desde el 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Vio? La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora pertenecemos a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Qué maravilloso. Gracias, Jesús. ¿Vio? Gracias, Señor. Cuando ahí dice Gracias, la letra Señor. mata, habla de la ley. ¿Vio? Pero el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que da vida. Fíjese, dice también la palabra, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Vio? Para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu. ¿Vio? Y el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vio? Eso es algo maravilloso. Gracias, que podamos Jesús. entender Gracias, esto, hermano, Señor. es algo maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Pero ya le vuelvo a repetir, esto no es algo que nosotros tengamos que tenemos que entender de una manera intelectual. ¿Vio? Porque si lo entendemos de una manera intelectual, entonces vamos a terminar en lo que Santiago dice cuando habla de aquel hombre que se miró al espejo. ¿Vio? Se miró al espejo, el espejo habla de la palabra de Dios y se fue, pero dice que se olvidó cómo era. Se olvidó, ¿vio? Porque no pudo retener lo que vio, ¿vio? No pudo retener lo que vio. Pero nosotros podemos retener lo que estamos viendo en el espejo, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo recibimos de una manera intelectual, sino que lo recibimos de una manera espiritual. Primeramente lo recibimos, lo creemos, lo declaramos y después lo llevamos a la vida práctica.
¿Cómo lo llevamos a la vida práctica? Bueno, espere nomás, espere que en el día se va a presentar la oportunidad. En el día nomás se va a presentar la oportunidad. Y ahí usted va a tener la oportunidad de glorificar a Dios de la forma que usted aprendió antes bajo el régimen viejo de la letra, o va a poder glorificar a Dios de la forma que usted acaba de aprender bajo el régimen del Espíritu. ¿Vio? O le da lugar a la vida de Dios en usted y se rinde al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, o usted sigue intentando agradar a Dios por medio de cosas que, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, o 2, versículo 5, dice, se destruyen como en el uso. ¿Vio? Entonces, esta es la palabra que el Señor nos da en este día para compartir con ustedes, hermano. Gracias. Y esperamos que les sea de provecho, así como lo fue para con nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. No sé si ya estamos cerca de la hora. Y Menos 10. ¿Vio? Y esto es algo maravilloso. Vamos a alabar al Señor con una alabanza con mi esposa. Y después vamos a hacer una oración y vamos a terminar con el programa del día de hoy. Tal vez sigamos el próximo programa con este tema porque está muy hermoso, muy maravilloso. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Fíjese, ahora usted es libre en cuanto a la ley. Ahora usted es libre en cuanto al pecado. Pero no quedó a la deriva. Ahora es de otro. Ahora es de otro. Y eso es algo maravilloso. Saber que ahora somos de nuestro amado Señor Jesucristo y que Él vela por nosotros. Hay una alabanza que dice, pertenezco a ti. ¿La conocés? ¿No? Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda cambiar. Me olvidé cómo seguía la canción. Vamos a cantar un himno, podemos cantar el 141. No lo preparamos el himno, hermano, disculpen. Estas son cosas que salen en el momento. Vamos a cantar el himno 141. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Vencedores unidos en las nubes, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será olor de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y los fieles, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor.
No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Amén, gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Te damos Jesús. gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque ahora somos tuyos, Señor. Amén. Porque ahora te Gloria a pertenecemos Dios. a ti. Gracias, Jesús. Porque tú pagaste un precio muy alto por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos libertaste, Señor, del poder del pecado y de la muerte, Señor, para que Amén, viniésemos a gloria a ser Dios. hechos siervos tuyos, Señor, Gracias, siervos de la Jesús. justicia. Amén. Bendice a los hermanos que nos han podido escuchar y a los que van a escuchar a través de YouTube luego, Señor. Gracias, Jesús. Señor, y te pedimos que tú estés interviniendo, Señor, para librarnos de toda esta pandemia, Señor. Sí, Señor, en el Que nombre de pareciera, Señor, que sigue avanzando, Señor, y que no pasa nada, pero sabemos que tú estás haciendo tu obra detrás de todo Jesús. esto, Amén. Señor. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.